La parte 8 de la demencial aventura de José León, es la favorita de muchos, siendo la segunda parte del nuevo universo. Además de presentar las contrapartes de algunos personajes del antiguo, la parte en sí se siente como una contraparte de la cuarta. Además de ser situada en Morio, también presenta un cambio en la manera de contar la historia que difiere de la forma en que la mayoría de las otras partes lo hacen, donde en vez de ir de punto A punto B sabiendo a quién debemos derrotar, partimos del punto A con un hilo conductor, pero encontrando el punto verdadero al que ir cerca de la mitad de la serie. Aquí vemos la travesía de Yosuke Higashikata por encontrar su verdadera identidad, tras ser hallado enterrado cerca de una montaña sin recuerdo alguno de su pasado. Al inicio de la serie no existe una figura que ejerza como tal el papel de villano. Podemos ver algunos personajes que apuntaban a ser antagonistas, pero no villanos, porque recuerden que un antagonista es el que se opone al protagonista en ideales, y el villano es el malo maloso. El mismo Norizuke, quien acoge a Gappy, parece hacerlo con la intención de evitar que recupere sus recuerdos. Yobin, más adelante, parece ser quien está detrás de todo el movimiento de la Roca Caca que intenta descubrir Yosuke, y conforme pasaban los capítulos seguían apareciendo personajes que se lo oponían, pero solo para que se nos revelaran cosas del pasado que nos acercaran más a la verdad de la pérdida de la memoria de Yosuke. No fue hasta el capítulo 81 del total de 110 que vimos por primera vez al verdadero villano de la serie. No solo un antagonista más, sino al villano principal y mente detrás de todo lo que había sucedido hasta ahora. Pero incluso en ese momento aún se nos guardaba el secreto, porque nos enteramos de que ese personaje era el enemigo a vencer varios capítulos después de su aparición, por lo que su revelación se estiró y se hizo de rogar hasta casi el final de la serie, algo que choca con las demás partes, donde sabíamos quién era el villano desde casi el inicio. Y esto causa opiniones divididas en el fandom. Hay quienes dicen que por esto es el mejor villano de todos, quien dice que por esto es el peor, a quien le gustó por la naturaleza del personaje, a quien no por su poco tiempo en pantalla y demás razones. Pero yo personalmente creo que Toru y Wonder of You son el villano perfecto para la octava entrega de JoJo's Bizarre Adventure. Como mencioné, esta octava parte cuenta la historia de una manera distinta a la habitual. El ritmo al hacerlo es distinto al igual que la estructura. Vemos algo más parecido a un Slice of Life, no al nivel de la parte 4, pero sí el día a día de Yosuke y Yasuo indagando cada vez más en la verdad que quieren alcanzar. Lo curioso está en que ambos personajes son solo dos personajes más en el mundo. Las operaciones de los hombres roca, los planes de Damo Tamaki y sus conflictos previos con Yosefumi y Kira, los planes de Yobin y Toru, son todas cosas que se mueven y se movían desde antes de que Yasuo y Yosuke las descubrieran. Si nos fijamos, muchos de los conflictos que tienen nuestros protas ocurren porque se entrometen en algo que ya estaba pasando. Está como ejemplo cuando Yasuo y Tsurugi espían al loco que trasladaba la Roca Caca desde el estadio. Ella llevaba tiempo haciendo eso y cuando Yasuo y el carajito origami lo interrumpieron era solo un día más para él. También está lo del Dr. Wu, él tenía años haciendo eso, solo que Yasuo se encontró por casualidad con él. Esta manera de presentar las cosas muestra que el mundo no se mueve porque los protas lo hacen. Todo lo que vamos descubriendo tiene tiempo pasando y lo que va a pasar ya estaba planeado también. No se siente como si los acontecimientos del guión ocurrieran porque los protas los hacen ocurrir, más bien al revés, lo que da también sobre todo cerca del final una sensación de apuro, ya que para el punto en el que ya sabemos bastante del plan de la organización de los hombres roca, que su líder está por encontrar la rama del injerto, el sentimiento de prisa y tensión es gigante, porque acabamos de descubrir que esto está a punto de pasar y no tenemos casi nada de tiempo para detenerlo. Esa es la manera de contar las cosas de JoJo. Todo se estaba moviendo desde antes, lo que pasa es que nosotros nos estamos enterando ahora. Y es una buena manera de hacerlo, queda bien con el concepto de alguien que busca descubrir su propia identidad. Pero ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con que el villano esté bien hecho? Bueno, déjame explicarte, mi pequeño saltamontes. En una serie donde nos vamos enterando de cosas cada vez más importantes, dejar como la última la aparición del villano es completamente lógico. El objetivo de esta no era familiarizarse con él, entender cada punto de su perspectiva y de sus intenciones, era impactarnos por verlo por fin. Que lo viéramos por tan poco tiempo y que apareciera de la nada es completamente concordante con la estructura de mostrarnos las cosas según las descubrimos. Sí hay cositas que se llevaban mostrando de a poco antes de que se revelaran como tal, pero muchos elementos los conocimos de un momento a otro, porque como vimos, las cosas ya se estaban moviendo de fondo, sin importar los protagonistas. El plan de Toru siempre fue el mismo, y sin que lo supiéramos ya lo estaba ejecutando, solamente ocurrió que nos enteramos de él en el último momento para poder detenerlo. Esa revelación fue perfecta para la forma de mostrar las cosas que tenía la serie, pero es que además, todo lo que le precedió también lo fue, hablando claro de Wonder of You. Aparte de ser un concepto increíblemente original, creaba la atmósfera correcta para los capítulos finales. Parecía que ya sabíamos a quién debíamos buscar, pero ahora nos encontramos con esta barrera que parecía imposible de superar.
La idea de las calamidades de Wonder of You es súper creativa y dio mucho juego a que en verdad nos sintiéramos como si estuviéramos en una encrucijada de la que no podíamos salir, y más fue la sensación cuando vimos a Yosuke ser herido de gravedad para que lo llevaran al hospital y así ser él el nuevo perseguido. La idea misma del stand es increíble. Creó verdadera incertidumbre por sus poderes y arrinconó a los personajes hasta su límite. Fue realmente aterrador y ni siquiera hizo falta que estuviera presente por toda la serie. La explicación de cómo nacen los hombres roca, que al final acaba mostrándonos que ese ejemplo era Toru y que estuvo ejecutando su plan desde que Yasuko era niña, es más que suficiente para que entendamos sus capacidades. Y vuelvo y repito, es perfecto para la estructura de la serie, porque sigue con la sensación de que las cosas se estaban moviendo desde hace muchísimo tiempo, lo que hace sentir el flujo de estas más natural. Es por eso que a mí me gusta tanto, y por lo que creo que es a nivel conceptual, visto como un elemento narrativo ideal para esta parte. Muchos lo comparan con Diablo porque al igual que Wonder of You aparece en la parte final para dar cierre a la historia, pero distan en que a nosotros siempre se nos mostró la presencia de Diablo, ya sea a través de Doppio o de escenas breves, sin mencionar que derrotarlo era el objetivo de Giorno desde el principio. También se le puede encontrar cierta similitud con Kira por la parte estructural de la serie que ya mencioné antes, sobre todo porque no empezamos de una sabiendo quién es el malo, pero incluso de Kira veíamos cosas desde el inicio, ya sea la mano en el desayuno del primer capítulo o a él caminando por la calle antes de su presentación formal como personaje. Toru como villano es como si tomáramos el concepto de estos dos, pero lo lleváramos al extremo, donde aparece al final para ser la barrera definitiva que tiene que atravesar el prota, pero sin haber visto absolutamente nada de él antes, ni una pista, lo que por 50ª vez en este video encaja perfecto con JoJo, cosa que no quita que para algunos no sea algo tan épico porque no se pudieron familiarizar con él o simplemente no les gustó su personalidad. Pero claro, todo lo que dije hasta ahora es mi opinión. Hay quien piensa igual, quien piensa parecido y quien piensa lo contrario. Hay gente a la que no le gusta ni siquiera el poder de Wonder of You y no pasa nada, les recuerdo que pueden dejar sus opiniones en los comentarios si quieren hacerlo. Yo encantado leeré las opiniones objetivamente erradas de quienes piensan distinto a mí. Sin más que decir, nos vemos.